Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. Hoy comenzamos un nuevo tema y con él una breve serie sobre una doctrina de la cual la mayoría de los oyentes habrán oído hablar o experimentado de primera mano. Creo que sería difícil encontrar a alguien que haya pasado algún tiempo en una iglesia cristiana o cualquier denominación que no haya oído hablar de la Cena del Señor, también conocida como comunión o la Mesa del Señor. Pero si bien la mayoría de los oyentes habrán oído hablar de la doctrina antes, estoy dispuesto a apostar que pocos realmente han pensado o tal vez expresado con mayor precisión. ¿Alguna vez han cuestionado lo que se les ha enseñado al respecto a la luz de su propia lectura de las Escrituras? Ahora, he adorado en una variedad de tradiciones y enseñado teología durante casi 15 años. No bromeo cuando digo que estoy convencido de que esta doctrina es una de las doctrinas bíblicas menos examinadas críticamente. Si hiciera una lista de las 10 principales de cosas que hacen las iglesias sin pensarlo mucho, esto seguramente estaría en la lista. Desearía tener $1 por cada vez que escuché una de las siguientes declaraciones no examinadas sobre la Cena del Señor. En primer lugar, el cuerpo y la sangre literales de Jesús están de alguna manera físicamente presentes en el pan y el vino, o jugo. Esta, por supuesto, es la concepción católica romana de comunión o transustanciación, es decir, donde el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre de Jesús en la comunión. ¿En serio? ¿Alguna vez la Biblia dice eso en relación con la comunión? Jesús o partes de Jesús realmente se queda, aunque sea un momento, en un alimento horneado, en un vaso o en nuestros estómagos. Si recibimos gracia, ¿por qué tiene que venir a través de nuestro estómago de todos modos? ¿Expulsamos parte de Jesús cuando vamos al baño? ¿Qué pasa si caen unas migajas al suelo y un ratón se las come? ¿Está santificado el ratón? Lo creas o no, los teólogos católicos medievales se sintieron obligados a pensar y discutir sobre este tipo de cosas. Es comprensible, dada su posición teológica. ¿Quién dijo que la teología no puede ser una lectura entretenida? Deberías intentar algunas de esas cosas. Los protestantes tienen diferentes maneras de hablar sobre la Cena del Señor y lo que supuestamente sucede cuando los creyentes participan del pan y del vino. Segundo, el Espíritu de Jesús está presente en el pan y el vino, o jugo. ¿Qué se supone que significa eso y por qué es necesario siquiera decirlo? Ya que el Nuevo Testamento identifica la presencia de Jesús con la presencia del Espíritu. ¿No está ya en todas partes en un sentido espiritual? Y ya que estamos en eso, si de todos modos estamos hablando de una presencia espiritual, ¿por qué localizar a Jesús en estos dos elementos? Tercero, Jesús o su Espíritu está dentro y alrededor del pan y el vino, pero en realidad no está en ellos. Lo que esto quiere decir es que la presencia o el Espíritu de Jesús está como en la habitación o algo así, pero no está conectado directamente con el pan, el vino o el jugo. ¿Es esta presencia diferente a la presencia espiritual normal de Jesús en todas partes? Si no, ¿por qué considerar su visita durante la comunión más especial que cualquier otro contexto? Y si es así, ¿de dónde sacamos esa idea? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que diga que la presencia de Jesús es mayor o más especial en este evento que en cualquier otro? ¿Por qué Jesús está más presente en la comunión que, digamos, cuando alguien es llevado a creer en Jesús? ¿O cuando se presenta el Evangelio? ¿O cuando se ayuda de alguna manera significativa en el sufrimiento de alguien? Realmente tiene poco sentido cuando lo piensas. Cuarto,
Los niños menores de cierta edad no deben participar de la Cena del Señor a menos que hayan hecho una profesión de fe y, por supuesto, haber sido bautizados en algunas denominaciones. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la base bíblica para esta idea? ¿Qué otra práctica en la iglesia que realizan los laicos debería prohibirse a los niños? ¿Cantar? ¿Dar dinero? ¿Escuchar el sermón? ¿Leer un versículo de la Biblia? ¿Por qué estas cosas no son tan sagradas que los niños no deberían hacerlas? ¿Y está sucediendo algo místico que no debería involucrar a los niños? Quinto, necesitamos confesar el pecado conocido antes de participar de los elementos, o de lo contrario, podríamos enfermarnos e incluso morir por manos de Dios. Me pregunto por qué Dios no mata a las personas impenitentes cuando entran al edificio de la iglesia o tal vez en el estacionamiento. Después de todo, si la presencia de Dios está en todas partes, y francamente, para la teología del Nuevo Testamento, el espacio sagrado, la morada de la presencia de Dios, es el creyente mismo, no el edificio de la iglesia. Ya no tenemos templos como en el Antiguo Testamento, nosotros somos el templo, según 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 a 20. Tal vez pensamos de esta manera porque pensamos que Jesús solo aparece cuando sacamos las galletas y el jugo, y eso no sucede en el estacionamiento ni en ningún otro lugar, solo en la iglesia. Mi punto es, ¿por qué Dios no toma medidas para castigar el pecado impenitente? Como cuando vemos a ese otro creyente en la iglesia con el que estamos peleando y no lo confesamos, o cuando un pensamiento lujurioso o amargo aparece en nuestra mente. ¿Seríamos castigados por esas cosas solo si tuviéramos en la mano una hostia de comunión? A lo que voy, ¿es así como opera Dios? ¿Tiene esto algún sentido? Sexto, la cena del Señor es un medio de gracia. Ahora bien, si alguna vez has oído eso, ¿alguien te lo ha explicado alguna vez? ¿Qué significa exactamente la frase médanos de gracia? ¿Existe algún tipo de gracia que solo se da cuando hay galletas saladas y jugo? Si esos elementos fueran eliminados del servicio, ¿Dios no podría dispensar alguna gracia particular? ¿Alguien te ha explicado alguna vez cómo la idea no contradice la salvación por gracia a través de la fe? ¿O cómo prohibir a los niños tendría algún sentido si lo que Dios está dando es una gracia no salvadora? ¿Por qué los niños no deberían ser partícipes también? Si todo esto te da dolor de cabeza o tal vez te hace preguntarte cómo algo tan simple como compartir pan y vino se convirtió en un evento cuasi místico o paranormal, has venido al lugar correcto. Este es sin duda un trabajo para la Biblia al desnudo. Espero que te quedes conmigo en los próximos podcasts. Para prepararte para el próximo episodio debes echar un vistazo a los pasajes del Nuevo Testamento que tratan este tema. Realmente no son tantos. El pasaje principal de la Cena del Señor, en lo que respecta a su significado, es 1 Corintios 11:17 al 33. El evento original que generó la institución está registrado en Mateo 26:26 al 28, Marcos 14:22 al 35:24 y Lucas 22:19 al 20. Y quizás estés pensando, bueno, ¿qué pasa con Juan? Está ese pasaje del pan, el vino, la carne y la sangre en Juan 6. Bueno, puedes seguir adelante y leerlo, pero encontrarás algo muy interesante más adelante en un episodio del podcast que nos hará preguntarnos realmente si Juan 6 incluso debería estar en la discusión. Estos son los textos de los cuales nuestra doctrina de la Cena del Señor debería ser derivada de alguna manera o que se relacionan de alguna manera. Así que trata de leerlos antes de escuchar el próximo podcast. Hazte una pregunta sencilla. ¿Dónde encontramos alguno de los pensamientos que acabo de mencionar en estos pasajes? Es hora de dejar tus credos a un lado, quitarte las anteojeras denominacionales y concentrarte en el texto bíblico.